Pero no era que yo era un adolescente o un jovencito rebelde, porque yo me gozaba en la rebeldía, sino que era la expresión de un vacío que había en mi corazón. Había una rabia, un odio muy profundo hacia mi papá, una indiferencia hacia mi mamá. Yo me sentía un maldito de la vida, sentía que mi vida había sido una maldición. Yo soy Melchor, soy evangelizador, pertenezco al equipo de formadores de la Escuela de Evangelización Juan Pablo II, de la comunidad Siervo de Cristo Vivo. Yo vengo de una familia disfuncional, tengo más de 10 hermanos con distintas mujeres. Fui criado en el hogar de mis abuelos por mi abuela materna y toda mi infancia mi abuela trató de inculcarme todos esos valores, toda esa fe cristiana. Mi mamá tiene que de alguna manera abandonar la casa para trabajar y poderle dar la alimentación a ese bebé, a ese niño que era yo. Sin embargo, a pesar de que yo estaba muy apoyado por mi abuela, por tías que practicaban la fe, mi vida en mi infancia fue muy solitaria. Yo cuando niño era muy inquieto, hasta el punto que estudié en diferentes escuelas, porque tenía una conducta que nadie toleraba, nadie soportaba, pero en el fondo era buscando llenar todas esas carencias. Yo recuerdo que cuando niño, en el colegio en el que estudiaba, Colegio Loyola en San Cristóbal, República Dominicana, recuerdo que yo veía a los papás que iban a recoger a sus niños, papá, mamá. Sin embargo, cuando yo me veía caminando solo, ya sea a mi casa o ya sea al negocio de mi papá, yo me sentía muy solo y me daban envidia esos niños que yo veía que estaban con sus papás. Eso a mí cuando yo veía una familia que veía a la mamá, al papá, juntos en un lugar y me veía a mí solo, eso me llenaba de mucha tristeza. Recuerdo también que todo ese vacío que yo albergaba dentro de mi interior, yo comencé a canalizarlo en el baloncesto. Jugaba baloncesto en mi pueblo y jugué baloncesto en muchos lugares siendo un adolescente, y el único lugar en el que yo sentía que esa sed de amor, esa sed de atención, esa sed de alegría, esa sed de confianza, esa sed de una sana relación con el papá, con la mamá, yo la canalizaba en el deporte, y en ese ambiente comencé a involucrarme con malas amistades, comencé a involucrarme con amigos que no me guiaban a nada bueno. Recuerdo que lo último que hice fue, junto con unos amigos y amigas que tenía, fue hacerme parte de unos movimientos que en mi país le dicen bandas, y ahí vi cómo mis amigos, muchos de ellos consumían drogas, cómo muchos de ellos hacían actos de robar en lugares, de robar en casas, cosas que a mí en su momento me asustaban mucho al principio, pero luego las vi muy normales, pero evitaba en lo profundo no involucrarme de manera directa, pero sí estaba con ellos. A veces mis amigos robaban en lugares, cometían atracos y demás, y a mí no me interesaba mucho y me asustaba porque eso tenía consecuencias secundarias, pero con el tiempo me fui adaptando y lo vi como algo muy normal, porque llegué a ser hasta beneficiario de cosas y hasta dinero que ellos tomaban de lugares. Tuve un amigo también que pertenecía a ese grupito en el que yo me encontraba, que en una ocasión recuerdo que salieron unos famosos tenis Jordan número 17 y venía un muchacho caminando con ellos, y este amigo que tenía, muy normal, sacó una pistola y comenzó a dispararle a los pies de este muchacho
pidiéndole los tenis. Y ahí se lo quitó y eso a mí me llenó de mucho temor porque pudo haber pasado algo. Y detrás de todo esto, de estar en fiestas constantemente, en amigos, creyendo que me estoy llevando el mundo por delante, escondía un gran vacío interior. Recuerdo que no me gustaba hablar casi con nadie en mi casa. Tenía una conducta y una relación con mis tíos, con mis tías, con mis abuelos, una relación muy dañina y hasta el punto de que a veces mi mamá en la casa me llegaba a dar cuchillos y me decía, si lo que tú quieres es matarme, pues mátame. Y a mí eso me daba igual. ¿Cuál fue el punto de partida? Lo que me trajo a los pies del Señor, que es lo mejor que me ha pasado. Recuerdo que mis amigos se metieron una vez en un problema y yo muy asustado se me ocurrió visitar la iglesia. Fui varias veces, pero recuerdo que hubo un día muy particular en el que hubo una comprensión mental en mí, en el que yo entendí que mi vida no podía seguir así. Recuerdo que esa noche en el grupo de oración, mientras estaba orando, empezaron a llegar palabras de conocimiento. Y en un momento yo creía que había sido mi abuela la que le había comunicado a la persona que estaba predicando ese día que yo iría, y en función a eso el joven estaba adivinando mi vida. Tenía un desconocimiento total de estas cosas, del don de lenguas y demás. Pero recuerdo que muchas cosas de mi vida y de mi relación con mis papás, este muchacho dijo. Una de ellas, yo recuerdo que fue que este jovencito le tiene un odio muy fuerte hacia su papá por un abandono que él ha sentido hacia él. Yo sentí en mis adentros que estaban hablando de mí, pero quise ignorar eso. Pero sin embargo, en mi mente todo esto estaba retumbando mucho, estaba calando mucho. Recuerdo que dio una palabra también que tenía que ver con la relación que yo tenía con mi mamá, porque parte de ese resentimiento que yo le tenía a mi papá venía porque cuando mi mamá hablaba con él, a veces mi mamá lloraba y entonces yo veía a mi papá como el que hacía llorar a mi mamá y eso me llenaba de furia. Y recuerdo que una de las cosas que el Señor sanó ese día era que yo me sentía en un segundo plano, porque en la relación que había con mi papá, yo siempre era de las últimas opciones. Y esa noche recuerdo que por mí, este muchacho fue a orar, oraron varias personas por mí ese día y yo lloré muchísimo. Recuerdo que ese día yo me fui con mucha tranquilidad a mi casa. Fue como si una carga se fuese de mis hombros. A partir de ese momento hubo como una especie de fuerza que me atraía y cada sábado yo volví a ese grupo y como que me enamoraba de esos momentos de oración. Me gustaba que oren por mí, sobre todo porque sentía que cada vez que oraban por mí había algo que se sanaba durante esa oración. Esa transformación que Dios hace en la vida de alguien es un camino, esto es un proceso que no se da de un día para otro. El Señor en mi vida comenzó a sanar la relación que yo tenía con mi papá. Sanó la relación que yo tenía con mi mamá. Y ha sanado las relaciones familiares que yo tenía. Y luego de él haber, vamos a decir, concluido la mayor parte de ese proceso, entonces todo eso que él había depositado un día en mis manos para que yo sea un proclamador de su palabra, eso se activó. Ese hambre que yo tenía de atención, ese hambre de amor, el Señor se convirtió en mi todo. O sea, el centro de mi vida comenzó a ocuparlo Jesús. Ya el deporte no ocupaba el centro de mi vida, ya las muchachas no ocupaban el centro de mi vida, ya el centro de mi vida no lo ocupaban otras cosas, lo ocupaba Jesús. Y eso que yo tenía dentro de mí, eso comenzó a salir de manera natural, ese agua, esa fuente en la que el Señor quiso convertirme,
comenzó a salir de manera natural y yo comencé a compartir esta experiencia de lo que Dios había hecho conmigo en colegios, en retiros de colegios, en grupos de oración, en retiros de comunidades también, aquí en República Dominicana, en Centroamérica, en Latinoamérica, Estados Unidos. O sea, el Señor ha iniciado un proceso hace unos años en mi vida y todavía lo está realizando. No recuerdo haber tenido una experiencia donde haya sentido que Dios me culpa por mis faltas, sino una experiencia de la comprensión de Dios sobre mí. Un Dios que me ama tanto, que comprendía el odio que yo le tenía a mi papá, que comprendía lo solo que yo me sentía, que comprendía lo triste que yo me sentía. Pero Él no se quedó solo comprendiendo aquel odio, aquella soledad, aquella tristeza, sino que Él mismo, por su propia decisión y por el amor que me tenía y que me tiene, decidió abrazarme y mantenerme en sus brazos de amor. Lo mejor que le ha pasado a mi vida y que le pasó a mi historia fue tener un encuentro personal con un Dios que me ha amado tanto, que ha llevado mi vida por un camino de transformación.